comentaba, el tema se llama flexión. ¿Sí? O comúnmente cuando trabajamos lo conocemos como vigas. Ahorita vamos a ver por qué se conoce como vigas. Se trata de lo siguiente. Nosotros podemos tener un elemento el cual se somete a una carga. ¿Cuáles son las características de la flexión? Comúnmente los elementos que se encuentran en esa flexión son denominados vigas. Una viga es un elemento cuya longitud es mucho mayor a su sección transversal. ¿A qué denomino sección transversal? A, pues la forma que tiene el elemento. ¿Sí? En su cara, por ejemplo, esta es su sección transversal. Transversal. La viga. ¿Sí? Esta viga se encuentra sobre apoyos. Comúnmente los apoyos que se manejan son un apoyo fijo y un apoyo móvil. Y vamos a aplicarle una carga P a esta viga. La sección transversal de la viga, en este caso, es una sección rectangular. Que tiene una altura, tiene una base. Este elemento tiene algo que se denomina, o que ya vimos, un centroide. ¿Sí? Esa es de mi sección transversal, de esta que tengo aquí, que voy a marcar aquí. ¿Vale? Tiene un centroide. Ahora, voy a dibujar de nuevo la viga, pero solamente de esta forma. Ahora, sobre la viga aparece algo a la mitad de la misma sobre el centroide que se llama eje neutro. ¿Sí? Y para nosotros, este sería el eje neutro. Este que voy a dibujar aquí, que estoy poniendo aquí con azul. Se encuentra sobre el centroide a la mitad de la viga, o sea, a la mitad de la altura de la viga. ¿Por qué se llama eje neutro? Por lo siguiente. ¿Qué sucede si sobre la viga aplicamos nosotros una carga P? A la hora de que aplicamos la carga P, y si me tomo como referencia el eje neutro, esta viga se va a deformar como estoy indicando aquí.
Estoy exagerando la deformación, ¿eh? ¿Sí? Y vamos a tener nosotros en la parte superior de la viga que las fibras que tengo del eje neutro hacia la parte superior se van a comprimir y en la parte inferior se van a tensar. ¿Sí? Sobre la parte superior se comprimen, sobre la parte inferior se tensan. Es como tengo aquí yo estas hojas, ¿sí? ¿Qué pasa si las doblo? Pues la parte superior trata de comprimirse y la parte inferior trata de tensionarse. ¿Sí? Esto sería mi viga. Ahora, ¿cuál es la característica de la flexión? Pues que una parte de la viga se encuentra a tensión una parte y otra parte se encuentra a compresión, otra parte. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, para esta viga, al aplicar esa carga del eje neutro, o sea, de la mitad de la altura de la viga, hacia la parte superior se va a estar comprimiendo mi elemento, y del eje neutro hacia la parte inferior se va a estar tensionando. ¿Sí? Esa es la característica de la flexión, que en un mismo elemento podemos tener al mismo tiempo tensión y compresión. Muy diferente que tenemos nosotros en esfuerzo normal, ya sea tensión, pues se alargaba, a compresión se comprimía, pero todo el elemento. O sea, siempre existía tensión o compresión. Aquí no, aquí en un solo elemento puedo tener al mismo tiempo tensión y compresión. ¿Eh? Esa es la característica de la flexión. Segunda característica, la carga se aplica perpendicularmente a el eje longitudinal de la viga, o sea, el eje que se está deformando. ¿Sí? La carga está aplicada perpendicularmente al eje azul que tenemos ahí, eje neutro, el cual se deforma y llega a la posición que tenemos como verde. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok, continuamos. Ahora, ¿qué otras características tenemos en una viga? Voy a dibujar otra viga para que. Más larga. Voy a indicar su eje neutro. El cual comúnmente se indica como EN. Aplicamos la carga y la viga se va a deformar siguiendo esta condición. ¿Sí? Ahora, si tomamos nosotros un punto que voy a definir sobre la viga como punto B, a la hora que aplicamos nosotros la carga, va a pasar a una posición que vamos a definir como
B'. Y si observamos con respecto a mi horizontal, este punto B' va a tener una deformación que voy a definir como θB, que es una deformación angular, pero también va a tener un desplazamiento que voy a definir como YB. Va a tener una deformación lineal y angular. ¿Sí? La deformación lineal se denomina deformación lineal o se conoce como flecha de la viga. Θ es deformación angular o se conoce como pendiente de la viga. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros aplicamos una carga sobre una viga va a tener dos tipos de deformación. Una deformación lineal y una deformación angular. Toma nota. Esto ya está en el sistema, ya está en la plataforma, en el Classroom, ya están estas notas para que estudien ustedes. Ahora, continuamos. Cuando trabajamos nosotros con vigas, vamos a determinar en una viga algo que se denomina esfuerzo normal. El esfuerzo normal es igual a M y sobre I. ¿Sí? Donde M es momento flexionante. Y es distancia del eje neutro hasta fibra superior o inferior de la viga. E I es momento de inercia centroidal. Vamos a ver posteriormente cómo se determina la ecuación de esfuerzo, cómo se determina el momento, cómo se determina Y. Pongo esta ecuación porque aquí hay un término que teóricamente ustedes ya lo deben de conocer, que es el momento centroidal de inercia, el momento de inercia centroidal. Se supone que ustedes lo vieron en estática. ¿Cuántos vieron momento de inercia en estática? Jóvenes.
¿Quién vio momento de inercia? No. ¿Quién dijo yo? ¿Perdón? Yo no sé. No entendí. Bueno, ¿por qué pongo el momento de inercia? Porque lo vamos a estar utilizando y teóricamente ustedes ya deben de saber cómo determinarlo. ¿Eh? ¿A qué voy? A lo siguiente. Voy a dejar de compartir para que veamos la presentación, una pequeña presentación. A ver, nosotros vamos a tener lo que sería la flexión, comentaba. Un elemento donde se genera la flexión es en una viga. Este es un elemento que es una simulación de una viga, la cual tiene en la parte superior un elemento como L, que se llama ménsula. Sobre la ménsula aplicamos nosotros aquí una fuerza. Aquí tiene los apoyos, ¿sí? Y esa es ya la posición que tiene deformado el elemento. Sí, y eso me da, pues aquí son las deformaciones que, no, son los esfuerzos que va a tener mi elemento. Ok. A lo que voy a lo siguiente, se observan, en la parte superior vamos a tener nosotros compresión en su elemento y en la parte inferior, tensión. A lo que voy a lo siguiente, para poder analizar vigas, nosotros necesitamos conocer centroides de figuras compuestas, momentos de inercia y equilibrio estático. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, nosotros podemos tener una sección como esta, ¿sí? La cual va a tener un centroide y va a tener un momento de inercia con respecto al eje X y un momento momento de inercia con respecto al eje Y. Estoy poniendo Y testada, porque así se representa cuando son los momentos de inercia con respecto al centroide de su figura. ¿Qué sucede si a este elemento le doy longitud? Si a este elemento le damos longitud, es una viga. ¿Sí? Esto que estamos viendo aquí es de la sección transversal o cara de la viga. Pues lo primero que debemos de nosotros de conocer o poder determinar es cómo ubicar el centroide de esta viga. Cómo determinar el momento de inercia de la viga. Equilibrio estático no hay mucho problema, ya lo hemos manejado. Pero lo que debemos de empezar a manejar son centroides y momentos de inercia. Ya cuando vimos nosotros torsión, manejamos lo que es el centroide de un círculo y el momento de inercia polar de un círculo. Pero son diferentes a esta condición que vamos a estar manejando, porque esos ya no son círculos. ¿Sí? Ok. Bueno, continúo. Entonces, comentaba, necesitamos conocer centroides y momentos de inercia, así como equilibrio estático. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si observan ustedes, aquí tienen la fotografía de diferentes tipos de viga. ¿Sí? Tenemos nosotros del lado derecho una viga que se denomina viga I, por la sucesión transversal, se parece a una I. En la parte inferior de esta tenemos una sección C, también la sección transversal parece una C. En la parte superior, del lado de izquierdo, tenemos una sección H. ¿En qué varía con respecto a la I?
pues que sus alas o la parte superior y parte inferior son mucho más largas que en la sección I. Y esos son elementos que nosotros comúnmente manejamos como vigas. ¿Sí? Pero cuando nosotros analizamos o cuando determinamos centroides y momentos de inercia, para figuras geométricas sencillas. ¿Qué hablo con figuras geométricas sencillas o básicas? Un rectángulo, un triángulo, un círculo, un semicírculo. Pero aquí ninguno es rectángulo. ¿Sí? Eso sí, estas figuras se pueden componer de rectángulos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo determinamos nosotros los centroides y momentos de inercia? Pues hay diferentes formas de manejarlo. ¿Sí? Hay diferentes formas de manejarlo. Los cuales vamos a manejar nosotros una de las más sencillas de ellas. Y vamos a ver de lo que se trata. No nos vamos a presentar. Fíjense, para determinar un centroide, lo que se hace es una figura como esta. ¿Sí? Y voy a ir a mi cuaderno de trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros tenemos un eje X, un eje Y. Y sobre el eje X y sobre el eje Y, sobre ese plano voy a poner cualquier cuerpo que puede tener una forma como esta. ¿Sí? Pero esa forma puede ser también una forma C, como una forma T, o cualquier forma. Tenemos un origen de coordenadas. Comúnmente para poder generar yo este cuerpo, se puede generar con diferentes cuerpos básicos o figuras básicas. Mis figuras básicas que nosotros tenemos son rectángulos y triángulos. Si ustedes dividen y entre más pequeñas hagan las divisiones, van a tener pequeños triángulos y pequeños rectángulos. ¿Sí? Si sumo todos esos triángulos y todos esos rectángulos que tengo en la figura, pues tengo la figura completa. Ahora lo que vamos a hacer es que voy a tomar una pequeña parte de él. ¿Sí? Y esa pequeña parte tiene una diferencial de área, una pequeña área. Y voy a llamar esta figura número 1. Y si observan con respecto a su origen, va a tener una distancia Y1 y una distancia X1. Por aquí tenemos otra figura que voy a llamar figura, no sé, 45. Y también la figura 45 que va a tener una distancia Y45 y una distancia X45. Y por último, tomo esta pequeña figura que tengo en la esquina.
y la voy a llamar figura N. ¿Qué quiere decir? Ya cualquier valor puede tener, ¿no? Y va a tener también una distancia YN y XN. A lo que voy es a lo siguiente. Si nosotros establecemos aquí otro eje que vamos a definir como Z, y tomo la figura 1, el momento que va a generar la figura 1 va a tener dos componentes. Esa figura 1 puede tener una componente sobre X y una componente sobre Y. El momento que va a generar es igual a distancia X1 por diferencial A1. Pero también me genera un momento que sea distancia Y1 por diferencial A1. ¿Qué quiere decir? Consideran ustedes que este elemento, esta diferencial, tiene una componente sobre X, una componente sobre Y. ¿Sí? A ver. Sobre eje Z. A lo que voy es a lo siguiente. Consideran ustedes que esa diferencial se encuentra sobre el eje Z. ¿De acuerdo? Y la voy a marcar aquí. Esta. Si ustedes se acuerdan de, voy a llamarla como FA, aunque sería, es diferencial de A. ¿Cuál es su definición de momento? Fuerza por distancia. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Fíjense, si tengo, sabemos nosotros que para esta figura la fuerza actúa sobre qué eje. Eje Z, ¿sale? El momento que me genera con respecto al eje X sería distancia en Y por YF es diferencial de área. Por diferencial de área. O Y por F. ¿Sale? ¿Se acuerdan que cuando empezamos el curso por ahí les comenté que el momento se genera de la siguiente forma? El momento toma en cuenta los tres ejes. Fíjense, momento en X, tengo una fuerza en Z y una distancia en Y. Esto es X es igual a Z por Y. Son los tres ejes. Si me voy al momento en Y, sería igual a ¿qué? Distancia en X por fuerza en Z. ¿Sí? Cuando lo que dice es, a lo que vamos a hacer lo siguiente. Yo puedo sacar el momento de cada uno de esos pequeños rectángulos o triángulos con respecto al eje Y y con respecto al eje X, por separado. Pues me dicen, por ahí me dicen, ¿sabes qué? Va a haber un punto, vamos a cambiarlo de color, naranja. Sí. Un punto, el cual lo domines como centroide.
y el cual va a tener una distancia que vamos a llamar disculpen, X testada de una distancia que vamos a llamar Y testada. X testada y Y testada son distancias centroidales. ¿Sí? Bueno, vuelvo. Voy a tener un punto sobre mi elemento, el cual se denomina centroide, y donde se supone que tengo concentrada toda el área. ¿Sí? Aquí se va a encontrar concentrada el área total. ¿Qué quiere decir? La sumatoria de todas las áreas, A1, A2, A3, A4, A5, A6. Y eso me va a generar un momento en X que va a ser igual a Y testada por área total. Y un momento en Y es igual a X testada por área total. ¿Qué quiere decir? Que considero que en ese punto está concentrada toda el área y me va a generar el mismo momento que si hago la sumatoria de todas las áreas por separado. Esto me va a permitir establecer que Y testada por área total es igual a sumatoria de Y por diferencial de área, o lo que sería lo mismo, Y testada es igual a sumatoria de Y por diferencial de área sobre área total, y X testada es igual a sumatoria de X por diferencial de área sobre área total. Estas ecuaciones que estoy indicando aquí me permiten ubicar el centroide de una figura que no sea ni rectángulo, ni triángulo, ni demás, que ya los tenemos nosotros tabulados. Algo que se denomina una figura compuesta. Tome nota. Lo estoy manejando rápidamente porque no es el tema de este curso, ¿eh? Simplemente para que se acuerden ustedes. ¿De acuerdo? ¿Podemos continuar, jóvenes? Listo. ¿Vale? Bueno, o sea, lo que nos enseñan son las ecuaciones que están encerradas ahí en esos rectángulos en azul, ¿sí? Pero esta es la forma como se deduce estas ecuaciones, ¿eh? Ahora,
Aquí lo que vamos a hacer ahora es ver cómo aplicamos las mismas. Fíjense, aquí tengo la figurita, es lo mismo que acabamos de ver. Y, pues, en función a eso, nosotros llegamos a estas ecuaciones. X testada es sumatoria de X por diferencial de A, y Y testada sumatoria de Y sobre diferencial de A, y todos divididos entre el área total. ¿Sí? Son ecuaciones para determinar el centroide. Ya las tenemos. Ahora, comentaba, para figuras geométricas sencillas no hay mucho problema, ya están determinados los centroides. Por ejemplo, para un rectángulo, su centroide que está ahí indicado con el punto C, se encuentra que a la mitad de la base y la mitad de la altura, aquí están indicados. ¿Sí? Para un triángulo, es un medio de la base por la distancia sobre el área, y solamente tenemos sobre Y, que es un tercio de H. Tenemos para círculos, para mediocírculos, para cuadrantes. Eso ya está, ustedes ya lo tienen tabulado. Creo que a principio de semestre les pedí que sacaran una copia de estos centroides. No hay mucho que agregar ahí, ya en cualquier libro de estática están. El detalle es cuando tenemos nosotros figuras geométricas compuestas, como son estas, donde esto no está en los libros. No vienen figuras así. Uno tiene que establecer sus centroides. ¿Sí? ¿Cómo se determinan los centroides? Pues lo primero que se hace es establecer un sistema de coordenadas de referencias. Por ejemplo, ahí tenemos, comúnmente se hace en la parte inferior, lado izquierdo. Ponemos nuestro sistema de referencia X y Y. Después lo que hacemos es que la figura que quiero analizar o que calcular su centroide se divide en figuras geométricas básicas. ¿Cuáles son las figuras geométricas básicas? Triángulos, rectángulos, círculos. En este caso son rectángulos. Si observan, tengo una figura 1 con color verde, una figura 2 con color azul, una figura 3 con color amarilla. Y ubicamos el centroide de cada una de estas figuras. Ahí estamos indicando centroide de 1, de 2 y de 3. Y establecemos la distancia que tenemos del centroide hacia mi sistema de referencias. Para la figura 1 tenemos X1, Y1, para la figura 2, X2, Y2, para la figura 3, X3, Y3. Todas estas distancias se tienen como referencia el origen de coordenadas. ¿Sí? Pues divido, ahorita vamos a ver un pequeño ejemplo, pero nada más quiero que vean cómo se maneja. ¿Sí? O tenemos nosotros figuras geométricas básicas. Teniendo las figuras geométricas básicas, se enumeran estas, lo que ya vieron ustedes, se determina el valor del área de cada una de las figuras, su centroide y las distancias, ya con valores que tengamos. Se determina el momento con respecto al eje X y eje Y, como hicimos en la deducción. Se determinan las sumas totales y, conociendo esas sumas totales, se determinan las distancias centroidales con respecto al origen de referencia. Para eso se maneja una figura como esta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Fíjense, en esta tablita nosotros tenemos nuestra figura 1 y vamos a tener área 1. Me voy a regresar a la figura original, que la primera figura que hicimos. Fíjense, tenemos para el rectángulo 1, ¿cómo calculo su área? Pues sería base de 1 por altura de 1. Después colocamos nosotros la distancia X1, que es la distancia que tenemos desde el origen de referencias hacia el centro de la figura 1. Observen, esta sería su distancia X1 hacia el centro de mi figura número 1. ¿Sí? Después hacemos lo mismo con la distancia Y1, también
desde el origen de referencia hacia el centro de la figura 1. Y aquí lo voy a poner P1. Después, ¿qué hago? Sumo, hago la suma, determino la distancia, la multiplicación A1 por X1, A1 por Y1. Lo mismo vamos a hacer con área 2. Y con área 3, disculpen, área 3, X3, área 3, Y3. A la hora de hacer la sumatoria aquí de áreas, ¿qué voy a tener? El área total, o A. Aquí voy a tener sumatoria de A por X. Aquí sumatoria de A por Y. Si queremos calcular X testada, pues esta sumatoria la coloco aquí y esta área aquí. Si quiero tener Y testada, esta sumatoria la coloco aquí y pues también mi área total la coloco aquí. Y así es como se despeja. Tomen nota, vamos a hacer un ejemplo para que vean cómo se maneja. Les digo, para figuras sencillas, geométricas simples, no hay problema. El detalle es cuando ya son complejas. ¿Continuamos? Sí, profe. Ok, vamos a hacer un pequeño ejemplo de este. Sí, vamos a calcular el centro de esta figura. Si observan, pues como que no es muy sencillo ubicar el centroide, ¿de acuerdo? No es simétrica ni nada la figura. Sáquenle fotografía, jóvenes. ¿Sí? Ok, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es establecer cuántas figuras geométricas simples podemos tener. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Pues dividimos. Fíjense, aquí estoy dividiendo. ¿Sale? Y las figuras geométricas que podemos tener son rectángulos. ¿Sí? Eso se muestra aquí. Estoy dividiendo. Tengo un rectángulo en amarillo, uno en café y uno en azul. Tengo 3 rectángulos. Genero mi sistema de referencias, que sería este. O. Ok. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Ahora lo que voy a hacer es, sabemos determinar su centro de cada uno de ellos. Sabemos que para un rectángulo, y eso viene en tablas, el centro de dónde se ubica.
1 medio de la base y ¿qué? 1 medio de la altura, ¿sale? Entonces, ¿qué hago? Ubico aquí centroide de 1, centroide de 2 y centroide de 3. Vamos a llamar este centroide de 1. Se observan con respecto a mi sistema de referencias, vamos a tener aquí una distancia que voy a llamar Y1. Estas distancias siempre se van a tomar con respecto a su centroide. Y aquí voy a tener una distancia X1. De acuerdo a las dimensiones que tengo, ¿cuánto vale X1? $25. 25. Y de acuerdo a las dimensiones que tengo, ¿cuánto vale Y1? Acuérdense que lo estoy tomando con respecto a la base. Fíjense, desde la base hasta donde empieza mi rectángulo tengo 40 más 70, que me da ¿qué? 110. 110. ¿Más qué? Más 10. Más Más 10. 10, ¿no? ¿Cuánto me da esto entonces? 120. 120. Lo mismo hacemos para esta figura que vamos a llamar figura número 2. ¿Qué vamos a tener aquí? Y2 y X2. ¿Cuánto vale X2? Acuérdense que es el centroide, ¿eh? 7.5. 7.5. ¿Y Y2? 75. ¿Cuánto? 75. ¿65 o 75? 75. 7.5. ¿Todos de acuerdo? Sí. Y lo mismo va a ser con la figura número 3. Ya no lo pongo aquí para no saturar mucho esto. Tome nota y continuamos. ¿Podemos calcular las áreas de 1, de 2 y de 3? Sí, ¿no? Es muy sencillo, ¿no? Porque tenemos base y la altura, ¿no? Tenemos la base y la altura, como dice su compañero. ¿Sí? Entonces, todo esto que estoy haciendo lo voy a trasladar a una tablita, que es la siguiente. Fíjense, aquí ya tenemos dividido centroides, ¿eh? Como había comentado, figura 1, figura 2, figura 3. Me voy a la tabla. El área de la figura 1 sería 50 por 20. Me regreso a su figura 1. ¿Cuánto tiene de base? 50. ¿Cuánto tiene de altura? 20. 20. ¿Sí? ¿Cuánto me daría el área? 1000. Sí. Ok. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Ahora me voy a las distancias X1. Me voy a regresar a su figurita, ¿eh? ¿Cuánto vale X1? 25. ¿Y cuánto vale Y1? 120. 120. 120. Pues eso lo coloco en mi tabla. 25 y 120. ¿Hasta ahí vamos? Y luego multiplico A por X, que son 25 por 1000, me da 25,000. A por Y, que son 120 por 1000, me da 120,000. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Preguntas? Vamos a la figura 2, me voy a regresar a la figura 2, ¿eh? Se supone que tiene de base 15 y, bueno, que tiene 15 por 70, que es su área. En X tiene 7.5 y en Y 75. Vamos a la figura 2. ¿Cuánto tiene de base? 15. ¿Cuánto tiene de altura? 70.
¿Cuánto vale X2? 7.5. ¿Cuánto vale Y2? 75, que fue lo que 75. ahorita me indicaron. ¿Están de acuerdo? Me regreso a mis tablitas. 15 por 70, 7.5 y 75. Chéqueme si esos valores son correctos. Sí, profe. Ahora hagan lo mismo para la figura número 3. Calculen área, calculen X3 y calculen Y3. Sale. ¿Sí les da el área de 3200? Sí, profe. X40. Chequen Sí, profe. su figura 3 y Y20. Sí, profe. ¿Eh? Sí, profe. Bueno, lo que sigue es simplemente hacer la sumatoria. Fíjense, sumo todas las áreas, me da el área total o simplemente A. Serían 1000 más 1050 más 3200, creo que nos da 5250. Sí, profe. Ok. Después hacemos lo mismo con sumatoria de ¿qué? De A por X y sumatoria de A por Y. ¿Se nos dan ese valor la sumatoria? Sí, profe. ¿Sí? Este es sumatoria de A por X y esta es sumatoria de A por Y. ¿Qué hacemos? Pues sustituimos aquí para X testada la sumatoria de A por X y el área. Lo mismo para Y. Y obtenemos que X testada es igual a 30.6428 milímetros y Y testada 50.47. Digo, 0.47. A ver, chéquenlo. Pues nos daría eso.
¿Está bien? Ahora, lo importante de esta tablita no es tanto la tablita, sino saber dónde se ubica nuestro centroide en la figura. ¿Eh? Entonces, ya con estos valores me voy a mi figura original y siempre tomando como referencia mi eje que establecí como de referencias, que es este, indico la distancia x testada e indico la distancia y testada desde el origen. Y donde se unen estas dos distancias que tengo, el centroide resultante. El centroide de la figura. Si observan, en esta figura el centroide no se encuentra dentro de la figura. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir? Que los centroides no siempre se van a encontrar dentro de las figuras donde tengo material. Y eso lo ven ustedes claramente en un anillo. En un anillo, ¿dónde se encuentra el centroide? En la parte hueca, donde no tengo material, porque en un anillo, ¿qué es? Un círculo. Y el círculo, pues su centroide se encuentra ¿dónde? Donde tengo la unión de los dos ejes. ¿Preguntas? Y, por ejemplo, ¿qué sucede cuando el centroide se encuentra fuera de nuestra figura, bueno, de la pieza que estamos? Básicamente, es una representación que tenemos nosotros, matemática, de esta condición, ¿sí? Porque por ahí alguien me puede decir, es que no puede existir el centroide fuera de la figura. Fíjense, hay una forma de comprobar esto. Se supone que el centroide es el punto donde se considera que se encuentra concentrada, en este caso, toda el área. Si en un punto tú podrías poner toda el área, sería ese. ¿Qué pasa si ese anillo lo pongo horizontal como está este teléfono? ¿Sí? Y en cada uno de los extremos coloco un pequeño hilo. Coloco un hilo aquí, un hilo aquí, un hilo aquí, un hilo aquí, a 90 grados cada uno. Cuando este elemento se encuentra en equilibrio, o sea, perfectamente horizontal, ¿dónde se debe encontrar unidos todos los hilos? En el centro del... En el centro, aunque no tenga material. Sí, Por eso se supone que ahí, y este pequeño anillo tiene un peso. Y se supone que al estar ahí unidos los hilos, en ese punto está soportando todo el peso, está concentrado todo el peso. Y está en equilibrio. ok. Pero, por ejemplo, si ¿Sí? yo viéndolo ya dentro de una obra, o sea, dice que este análisis es matemático, pero dentro de una obra, ¿cómo podríamos decir? O sea, el peso se está recargando. Se, se puede decir, esto nos va a afectar a nosotros para calcular los esfuerzos. Habíamos quedado que el esfuerzo era Y sobre I, damos IX y Y. Esto me va a estar afectando esta condición. ¿Sí? ¿A qué voy? ¿Puedo dejar de presentar esto? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Se trata de lo siguiente. A ver si apagan por ahí su micrófono para que no tengamos eco. Descartar.
Fíjense, cuando nosotros aplicamos vamos a hacer esta pequeña figura para que lo entiendan. Esa figura la podemos tener nosotros así, o la podemos tener nosotros voy a ponerlo un poco más abajo, de esta forma. ¿Sí? Ya quedamos, o vamos a ver nosotros, o van a ver ustedes, que el centro de esta figura se encuentra aquí. Oigan lo siguiente. ¿Por qué es importante el centroide de un elemento? Si ustedes aplican la carga aquí, lo único que va a hacer si es una viga, la voy a poner aquí la viga. Si ustedes aplican la carga sobre el centroide, la carga P sobre el centroide, lo único que va a hacer su viga es flexionarse. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si ustedes aplican su carga no sobre el centroide, sino que la aplican por aquí? Tienen una excentricidad con respecto al centroide. Aparte de flexionar su viga, ¿qué va a tratar de hacer? Rotar, ¿están de acuerdo? Porque tenemos una fuerza por una distancia que me genera un momento. Entonces ya voy a tener yo un efecto que no me conviene. Porque aparte de que se va a flexionar mi viga, va a tratar de rotar. Y esto ya me genera problemas. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense, aquí tengo, esto se denomina momento de inercia centroidal sobre el eje X. ¿Sí? Y este sería momento de inercia centroidal sobre el eje Y. Ahora, lo que voy a hacer es esa misma carga, aplicarla, es la misma sección, aquí. Consideren la carga que tengo con rojo en la primera forma que tiene la figura y la carga que tengo con rojo en la segunda forma. Aquí tengo Y. ¿Cuál consideran ustedes que se va a deformar más? ¿Estando la viga en la primera posición o en la segunda posición? ¿O se van a deformar, o se van a deformar igual? Se va a deformar más en la segunda, ¿no? En la segunda, ¿sí? ¿Y de qué va a depender? Que es diferente el momento de inercia sobre X que el que tenemos sobre Y. Lo vamos a ver. ¿De acuerdo? O sea, todo eso lo vamos a estar viendo, jóvenes. ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? No. No, profe. Ok, pues si no hay preguntas, aquí dejamos la clase. Póngase a estudiar un poquito un momento de inercia de figuras compuestas, porque vamos a ver la próxima clase. Vamos a hacer un ejemplo. O sea, no me voy a adentrar en estos temas porque no me corresponden, disculpen. ¿Sí? Pero simplemente, como ahorita vamos a hacer un pequeño ejemplo para que vean cómo se maneja, y ya en los problemas que realicemos de vigas, entonces vamos a analizar las vigas desde calcular centroides, momentos de inercia,
hasta los esfuerzos. Pero sí necesito que se pongan a estudiar ustedes esto. Teóricamente, ustedes ya lo deben de saber desde que vieron ustedes estática. Si no vienen a los apuntes que ya están en Classroom, ¿de acuerdo? Bueno, jóvenes, que tengan buen De día. acuerdo. Gracias, profe. Igual, hasta luego. Gracias, profe.